tardes, un gusto saludarlos. Mi equipo está conformado por Glendy Alarcón, Albany Puente, Yangiver Peña y mi persona, Yaritza Sosa. El tributo que vamos a exponer es el impuesto al valor agregado, IVA. Es el IVA. Es un impuesto indirecto que se aplica en Venezuela a las ventas de bienes y servicios. El IVA es percibido por el vendedor en el momento de toda transacción comercial, transferencias de bienes o servicios. Este impuesto es una importante fuente de ingreso fiscal para el gobierno venezolano y se utiliza para financiar diferentes programas y proyectos del Estado. Es importante destacar que las políticas fiscales y tributarias en Venezuela pueden estar sujetas a cambios debido a la situación económica y política del país. Por lo tanto, es importante mantenerse actualizado sobre las leyes tributarias y fiscales vigentes en Venezuela. Ley que establece el impuesto al valor agregado. Se encuentra en el artículo 1. Este artículo nos indica qué es, quiénes los deben pagar, cuándo se debe pagar, cuánto es la tasa del IVA y cuáles son las obligaciones de los contribuyentes. Las principales características del IVA son: impuesto indirecto. El impuesto lo paga el consumidor final, pero lo recauda el vendedor y luego lo transfiere al Estado. Impuesto generalizado. El IVA se aplica a la mayoría de las tasas de bienes y servicios. Sin embargo, hay algunas excepciones como la venta de ciertos alimentos básicos, medicamentos y servicios educativos. Impuesto real. Es la misma para todos los consumidores, independientemente de su ingreso o patrimonio. Impuesto instantáneo. Lo debe pagar al momento de la compra. Tasas. La tasa general del IVA en Venezuela es del 16%. El impuesto al valor agregado posee tres pilares fundamentales. En primer lugar tenemos al crédito fiscal, la cual se define como el monto del dinero a favor del contribuyente, lo cual puede deducir la deuda tributaria. Por otro lado tenemos el débito fiscal. Es la obligación que contrae el contribuyente con el fisco cada vez que realiza ventas o servicio grabado con el impuesto al valor agregado. Y por último tenemos la factura. Es el documento que proporciona información sobre las operaciones económicas que realiza el sujeto pasivo, como las empresas, los proveedores, los comerciantes, con el fisco, lo cual es el sujeto activo. Las sanciones con respecto al impuesto al valor agregado pueden aplicarse en primer lugar a ilícitos formales, los cuales se refieren a no inscribirse ante la administración tributaria y además realizar de manera incorrecta los documentos y facturas. Por otro lado, estas sanciones se aplican a sanciones materiales, como lo son a la disminución ilegítima de los ingresos tributarios. Hablemos un poco sobre las excepciones del IVA. Según la normativa legal, la ley del impuesto al valor agregado, en el capítulo 2 de las excepciones, nos dice en el artículo 17, estarán exentas del impuesto establecido en esta ley las importaciones. En el artículo 18, están exentas del impuesto previsto en esta ley las ventas de los bienes, los alimentos y productos para consumo humano. Y por último, en el artículo 19 están exentas del impuesto previsto en esta ley las prestaciones de servicios. Quien habló para ustedes, Glendy Alarcón. Muchas gracias. Agentes de retención del IVA. En nuestro país Venezuela, estos agentes son los sujetos pasivos o contribuyentes especiales designados por la Administración Tributaria para realizar funciones de recaudación del IVA en nombre del Estado. En el impuesto al valor agregado podemos encontrar la interacción de dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo o acreedor del tributo es el Estado Nacional, que es el que recibe el dinero proveniente del IVA. Y el sujeto pasivo es el destinatario legal del tributo, muchas veces el consumidor final, ya que es el que soporta el peso del impuesto como tal. Destinatario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. Es aquel que realiza como tal el hecho imponible. En este término tenemos una clasificación, lo cual está claramente en el
el artículo 5 del capítulo 2 del título 2 de la Gaceta Oficial del País, número 6152, donde describe claramente los contribuyentes ordinarios, que son esos importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores de servicios, en general toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto de ocupación, realice actividades, negocios jurídicos, entre otros. También tenemos los contribuyentes ocasionales, que son los importadores no habituales de bienes muebles, y los contribuyentes formales, que son aquellos sujetos que realizan exclusivamente actividades u operaciones exentas de... Como mi compañera Yaritza lo indicó, mi nombre es Gengiver Peña. A continuación hablaré sobre el hecho imponible del valor agregado. De conformidad con el artículo 37 del Código Orgánico Tributario, el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley y se llama hecho imponible al conjunto de actos, situaciones, actividades o acontecimientos de una vez sucedido en la realidad, pues se origina un nacimiento de una obligación tributaria. Según el artículo 3 de la Ley del IVA, se constituye un hecho imponible a los fines que esta ley para las actividades como negocios jurídicos u operaciones. En este caso vamos a hablar sobre la base imponible, que es un elemento cuantitativo en el cual se aplica una alícuota tributaria para determinar el impuesto. La base se refiere al monto utilizado para calcular los impuestos que debe pagar una persona natural o jurídica. La base imponible es crucial para determinar la obligación tributaria. Para calcular la base imponible se debe restar lo que es la tasa aplicable al monto total pagado por un producto o un servicio. Ejemplo, cuando nos referimos a la materia imponible del IVA, está compuesta por el precio de venta del bien entregado o servicio prestado, incluyendo el impuesto, la tasa, las comisiones y otros conceptos relacionados con las operaciones gravadas. El siguiente punto es el pago y la declaración de IVA. Los contribuyentes deben de realizar la declaración y el pago establecido en el cronograma de pago que se divide en 2 periodos cada mes, con un plazo específico de su función del último dígito del Registro Único de Información Fiscal, que es el RIF. En la Ley de Impuestos al Valor Agregado, en su artículo 47 y 48, nos dice que los contribuyentes están obligados a declarar y pagar el impuesto correspondiente en un lugar, la fecha y la forma y condición que establezca el reglamento. Los ingresos generados por el impuesto al valor agregado se utilizan para cubrir gastos operativos del gobierno y mantener el funcionamiento de las instituciones públicas, y de igual manera puede financiar diversas áreas de interés público y son parte fundamental del presupuesto nacional para garantizar el funcionamiento y desarrollo del país. Gracias por su atención.